Luego, ¿qué pasó? Tercera etapa es la resurrección. Jesús resucitó entre los muertos al tercer día. Luego Jesús estaba con sus discípulos 40 días para enseñar, ¿no?, sobre el reino de Dios y sobre la promesa de la salvación. Luego Jesús ascendió al cielo. Entonces, siguiente etapa es ascensión, la ascensión. Cuando Jesús subió al cielo, los discípulos, ¿qué hicieron? Sí. Ellos esperaban la promesa de Jesús, ¿no? Entonces, como 120 discípulos, ¿no?, estaban en un lugar para orar. En fiesta de Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, siguiente etapa, la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, formó una iglesia, como la promesa de Jesús. Entonces, la iglesia, la siguiente etapa es el regreso de Cristo, segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuándo vino Jesús? Segunda venida. Su segunda venida será cuando cumple la promesa de la salvación. Eso todavía no está. Todavía no. Entonces, estamos. ¿En qué etapa estamos? En la iglesia, ¿no? En la iglesia. Bueno, por la cruz, nuestros pecados y juicio se resuelven, y por la resurrección de Jesucristo renacemos, y a través de la ascensión somos exaltados. El Espíritu Santo vino y el habitó en nosotros, así nos convertimos en el templo de Dios y formamos la iglesia. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, la plenitud de Dios se extiende hacia toda la cosa, hasta al fin del mundo, a todas las cosas. Y al final, por el regreso de Cristo, el plan de redención será completado. Así es como la etapa de el plan de la redención de Dios. Bueno, entonces, versículo clave, ¿cuál será? Efesios 1:23. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 23. Es así: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí. Llena en todo. Entonces, el propósito de Efesios es vivir formado el cuerpo de Cristo. Versículo clave, ¿no? La iglesia es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta significa que el propósito de Dios no es solo que yo esté lleno de su presencia, sino que toda la creación esté llena de ella. Entonces Dios tiene plan que llenar
a todo el mundo. A la derecha del versículo clave hay con espacio, ¿no? Que empieza Dios, ¿no? Esto es como flujo de evangelio. Entonces, el flujo de evangelio, ¿no?, se puede resumir así: desde Dios a Jesucristo, de Jesucristo a la iglesia, de la iglesia hacia al mundo. Esto será De abajo, segunda línea, segunda, como, no. Estamos en segunda parte de aquí. Sí. Entonces, Dios, desde Dios, ¿a quién? A Jesucristo. Jesús a la iglesia. Entonces, la iglesia es yo, ¿no? Yo. Y hay dos flechas. Uno para... interpretada. Sí. Entonces, al centro es yo, y a la derecha es judíos, a la izquierda gentiles. Esto voy a explicar por qué está yo en el centro y a la derecha la judío y la izquierda es el gentil. Entonces, gentil como Gentiles. gentil, como nosotros, no judíos. Sí. Entonces, la plenitud de Dios fluye a través de Jesucristo, de Jesucristo hacia la iglesia, de la iglesia hacia nosotros, ¿no?, yo, judíos, gentiles, y el mundo, y finalmente hacia toda la creación. Por eso, según Efesios, la iglesia es cuerpo de Cristo, llamada a participar en el plan de redención al extender la plenitud de Dios hacia todas las cosas. La iglesia, ¿no?, de la iglesia al mundo. Ahí se va a componer, se va a completar. Hay que completar. Sí. Y tema principal, la carta de Efesios tiene 6 capítulos. Podemos dividir dos grandes partes. Primera parte es capítulo 1 a 3. Segunda parte es capítulo 4 a 6. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 hasta 3 que explica historia de la redención en la que Cristo, la cabeza, viene y edificar el cuerpo. Entonces Jesús viene al mundo para edificar a su cuerpo, la iglesia. Es como la primera parte. Segunda parte, tema principal, es historia de la redención cumpliéndose en la tierra a través de la vida del cuerpo de la iglesia y de los santos. Nosotros, ¿no?, estamos en la etapa de la iglesia, ¿no?, hasta la iglesia, y luego hasta llegar al Jesucristo tenemos que esperar, ¿no? Entonces, historia de la redención hasta llegar y cumplir que Jesús cumplió, ¿no?,
y edificó su iglesia es capítulo 1 a 3. Y luego, para cumplir la promesa de Dios con nuestros, por nosotros, ¿no? Eso es capítulo 4 a 6. ¿Entendieron hasta aquí? Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver, cada capítulo tiene su como tema y tiene símbolo para entender bien, ¿sí? Capítulo 1 es plan salvador cósmica de Dios. Es su tema. Tema del capítulo. Tema del capítulo. Capítulo 1, ahí dice signo, ¿no? Signo, capítulo 1, signo para capítulo 2. Entonces, signo, vamos a ver primero. Signo es la flecha, dos flechas que viene del cielo hacia la tierra. Dos flechas. Sí, que son dos puntas. Dos flechas juntas. No, en espacio que se dice capítulo 1. Hay signos. El lugar de signo, ¿no? Ahí. Signos. Dos flechitas que viene del cielo, ¿no? A la tierra. ¿Qué significa? Del cielo a la creación, del cielo a todas las cosas. La gracia de Dios viene a la tierra. ¿Quién vino desde el cielo a la tierra? Jesucristo, ¿no? Sí, como encarnación. El que descendió del cielo. Sí. No, bien. Pero todavía no. Todavía no. Todavía Jesús está en la tierra, ¿no? Bueno, del cielo a las cosas. Y sus temas. Hay un espacio, ¿no? Hay un como cuadrito con color oscuro, ¿no? Es plenitud, plan salvador cósmica de Dios. Y abajo historia, ¿no? Historia de la redención. Entonces Dios tiene un plan, salvación, y Él hizo en nuestra historia. Él cumplió en nuestra historia. Una flecha ascendiente que simboliza cómo el plan de salvación de Dios desciende por gracia hacia nosotros. Y luego del cielo a la creación, del cielo a todas las cosas. En capítulo 1, en este capítulo, Dios, el Padre Dios, eligió y planeó desde el cielo bendecirnos con toda bendición espiritual. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús llevó todo como su cargo, y Él cumplió el plan redención, plan de salvación. ¿Sí? Entonces, con su sangre en la cruz, el Espíritu Santo lo sella y garantiza. Dios lo planeó, Jesús lo ejecutó y el Espíritu Santo garantiza. Así es como la forma.
El apóstol Pablo oraba así, para que tengamos el Espíritu Santo de sabiduría y revelación, de modo que podamos comprender la esperanza, la riqueza de la gloria de su herencia y la grandeza de su poder actual en nosotros. No hubiéramos salvado nunca. Sí. No hubiera habido salvación para nosotros de ninguna manera. Sí, antes de creer en Jesús, ¿no? Entonces, pero Dios tenía plan. Sí, tenía plan. Bueno, capítulo 2 es símbolo, es flecha asciente, flecha arriba, para arriba. ¿Qué significa? Yo, que simboliza nuestra respuesta de la fe al unirnos con Cristo a través del bautismo. Cuando creen en Jesús, nosotros aceptamos bautismo, que significa voy a unir con Cristo. Entonces yo junto con Cristo, por eso el símbolo es flecha hacia arriba. Tema del capítulo, yo junto con Cristo. Amén. El subtema es junto Cristo, junto cruz, junto resurrección, junto ascensión. Cuando nosotros aceptamos el bautismo, es que significa nosotros estamos junto con Cristo en la cruz, nosotros estamos junto con resurrección, juntos ascensión. Ahí abajo identificaciones el bautismo. Cuando nosotros aceptamos bautismo, estamos juntos con Cristo. Bueno, el capítulo 3 símbolo es una flecha que fluye a ambos lados, a la derecha, a la izquierda. Una flecha a ambos lados, que es representado como el Evangelio fluye a los demás. Desde yo a los judíos, a los gentiles. Por eso la flecha a ambos lados. Cuando nosotros palabra clave, tema del capítulo es yo junto con los gentiles, yo junto con los judíos. Entre paréntesis, gentiles, judíos. El Evangelio, que no nos llena de plenitud de Cristo, nosotros debemos transmitir a los gentiles. Nosotros ya estamos con Cristo, estamos juntos con Cristo y somos un cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Estar con Cristo unido, pero tenemos que mandar su evangelio a los demás. El evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Buena nueva, nueva noticia. ¿Qué es? Hay salvación.
hay salvación. Podemos mandar nuevas noticias al mundo. La iglesia sirve para revelar este ministerio, para que ser una iglesia sana, cada miembro debe, ¿no?, transmitir este evangelio. Y también cuando el Espíritu Santo que llena en nuestros como interiormente, nosotros podemos tener el amor de Cristo lleno de toda la plenitud de Dios y podemos mandar. Capítulo 4 es una flecha grande, demasiado grande, ¿no?, hacia abajo, que simboliza como la plenitud de la iglesia fluye hacia toda la creación. El tema es iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene la tarea, ¿no?, que los como miembros de la iglesia, los santos, hay que trabajar para Jesús, ¿no?, y obra de ministerios, y también edificar el cuerpo de Cristo. Por eso Dios nos manda a cada uno su don, sus dones. ¿Por qué recibimos dones? No es para disfrutar nuestra vida, sirve para el trabajo de Dios, ¿no? Por eso recibimos como pastor o evangelistas o maestros, ¿no? Es para trabajar juntos, madurar la iglesia. También en el capítulo 4 podemos ver, ¿no?, que debemos abandonar nuestras como antiguas formas de la vida. Como hombre viejo, tenemos que tirar, tenemos que dejar y tenemos que adaptar la vida de Cristo con humildad, paciencia y amor. Y seamos una iglesia madura, que una iglesia saludable se puede, ¿no?, mandar el evangelio de Dios. Por eso, ¿no?, una iglesia madura, ¿no?, demanda el plan de Dios, plan de la salvación a los gentiles, a la creación. Bueno, capítulo 5 es símbolo, es anillos, dos anillos que están juntos. ¿Qué sirve el anillo? ¿Para qué sirve el anillo? Bueno, Anillo de novia. sí, para identificar, ¿no? Soy casado, soy casada, ¿no? Bueno, yo no tengo porque mi esposa me permitió, ¿no? Porque estoy gordo, por eso no me quedo nada. Pero bueno, anillos que para identificar quién soy, ¿no? Entonces, palabra clave es iglesia como la novia virtuosa. El anillo que representa a la iglesia como una novia virtuosa.
también llena de Espíritu Santo. Para ser una iglesia como una novia virtuosa, los miembros deben abandonar su vieja naturaleza y vivir como hijos de luz. Y también agradecer al Señor en todo. Así como una novia se prepara para recibir a su esposo, debemos estar llenos de Espíritu Santo, viviendo en santidad mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Como el Jesús dijo, ¿no? Nosotros tenemos que ser como novias para esperar el novio. No ser lleno de Espíritu Santo ni abandonar del pecado podría hacer que perdemos la bendición y el propósito de nuestra salvación. Bueno, nosotros somos salvos, nosotros somos como el cuerpo de Cristo, entonces hay que como entrenar nuestro cuerpo. Como entrenar nuestro cuerpo, la iglesia también. Hay que trabajar, hay que circular, hay que como entrenar, ejercitar, ¿no? Sí. Eso es para ser una iglesia saludable. El capítulo 6, el símbolo es escudo, como escudo, ¿no? Guerrero, como escudo de guerrero. Sí, escudo de guerrero, ¿no? de antiguos. ¿Por qué? Que la iglesia es un ejército equipado con la armadura de Dios para enfrentar contra Satanás. Porque nuestra vida no es como la iglesia como ejército de Dios debe estar completamente equipada con la armadura espiritual para resistir ataque de enemigo. Nuestra vida estamos viviendo con nuestro cuerpo, ¿no? Debemos comer, debemos dormir, debemos tomar, pero también nosotros no estamos viviendo con nuestra vida corporal, tenemos vida espiritual, ¿no? Entonces, para nuestro cuerpo comemos bien, dormimos bien, pero tenemos que hacer para nuestro espíritu también. Por eso que Pablo explicó, ¿no? Nuestra vida es como campo de lucha de espiritual. Campo de entrenamiento. Sí, campo de Entrenamiento y lucha. guerra espiritual, la armadura de Dios. Sí, campo de sí, batalla. Iglesia como soldado armado. Bueno, Pablo explicó en capítulo 6 sobre armadura de Dios. Son 6, ¿no? El cinturón de verdad, la coraza de justicia, el calzado de evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada de espíritu. Cada uno tiene su función, como el cinturón.
cinturón es para ajustar, Para sostener. sí, ajustar al nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando que cinturón de verdad, entonces verdad es la palabra de Dios, como la verdaderamente, Sostenerla. sí, sostener, Sostener la verdad. sí. Y la coraza es Justicia. sí, justicia, justo. Y calzado de evangelio de paz. Debemos mandar el evangelio con la paz, no como Contendiendo. agresivas, ¿no? No críticas. No agradecido. Sí, sí. Por eso, evangelio de paz dice. El escudo de la fe es Creer. sí, creer. El casco es para cuidar nuestra cabeza, ¿no? También, casco es como la armadura básica. Entonces, salvación no es como, no se puede quitar nuestra salvación. Y la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, ya lo sabemos. Los conflictos en nuestras relaciones familiares, laborales o en la iglesia no son lucha contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales malignos. Sí, cada campo de batalla de nuestra vida diaria es una oportunidad para ganar victorias espirituales. Entonces debemos ser la iglesia gloriosa de Dios, no seamos como su preocupación. En cada circunstancia, nuestra meta es reflejar su gloria y ser vencedor en Cristo. Así nos vimos la estructura simple de Efesios. Bueno, vamos a repasar. Sí. El tema es cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa. Amén. Formación de la iglesia, ¿cómo era? Encarnación, cruz, resurrección, ascensión, la venida del Espíritu Santo, la iglesia, la segunda venida. El propósito es vivir formado el cuerpo de Cristo. Versículo clave es Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces podemos ver fluir del Evangelio de Dios a Cristo, de Cristo a la iglesia, en la iglesia yo al judío gentil al mundo, y de la iglesia a toda la creación. Así fluye el Evangelio. Tema principal de dos partes. Una parte, primera parte, capítulo 1 a 3, es historia de la redención en la que Cristo, la cabeza, viene y edifica el cuerpo. Segunda parte es capítulo 4 a 6, historia de la redención, cumpliéndose en la tierra a través de la vida del cuerpo, la iglesia de los santos. Primera parte, formar su cuerpo. Segunda parte, función de la iglesia. Para entender cada capítulo, símbolo. Capítulo 1 es dos flechas desde arriba hacia abajo.
Capítulo 2, desde abajo arriba. Capítulo 3, ¿no? Cada ambos lados. Capítulo 4, el símbolo es una flecha grande desde el cielo a la tierra. Capítulo 5 es anillos. Capítulo 6, escudo. Entonces, el tema de cada capítulo. Capítulo 1 es del cielo a la creación. Dos flechas, ¿no? Es un gran gracia de Dios. Capítulo 2 es yo junto con Cristo. Por eso, flecha es desde abajo hasta arriba. Capítulo 3, yo junto con los gentiles judíos. Capítulo 4 es iglesia como cuerpo de Cristo. Capítulo 5, anillos, es iglesia como la novia virtuosa, como novia pura. Capítulo 6, iglesia como soldado armado. Hay subtemas cada capítulo. Capítulo 1 es que flecha desde arriba a abajo. Entonces, plan salvador cósmica de Dios a historia de la redención. El plan de Dios que cumple en la tierra. Segundo es yo junto con Cristo, ¿no? Entonces, juntos en la cruz, junto en la resurrección, junto con en ascensión. Entonces, ¿cómo juntamos con Cristo? Bautismo. Nuestra identificación es bautismo. Cuando aceptamos el bautismo, ¿qué significa? Negarse a sí mismo. Yo no soy más, yo vivo con Cristo. Capítulo 3, entonces yo junto con los gentiles. Entonces, con los gentiles, junto heredero. Seamos junto heredero, seamos junto con el cuerpo, seamos junto participación en la promesa. Y luego, ¿no? Como seamos, nosotros mandamos el evangelio a otra persona, es que sus relaciones como pastor y oveja. Nosotros damos la comida espiritual a los ovejas. Entonces, por eso, pastor, oveja. Capítulo 4, flecha grande desde el cielo a la tierra, la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, su tema es plenitud en toda la creación. ¿No? Plenitud en toda la creación. Dios tiene plan en toda la creación, luego formación del cuerpo. La iglesia que se forma como cuerpo de Cristo. Capítulo 5 es la iglesia gloriosa, sean, ¿no? Como la novia virtuosa. Entonces, campo de la historia de la redención. Capítulo 6, guerra espiritual. Entonces, necesitamos la armadura de Dios. Así. Así, vimos estructura simple de Efesios. ¿Alguna pregunta, duda?
Vamos a... Sí, ya tenemos como estructura del libro de Efesios. Entonces podemos como entender, más fácil para entender, ¿no?, el mensaje de Efesios. Bueno, vamos a orar y terminar. Señor, gracias. Nosotros podemos